¿Se ve bien, chicos, ahí? Sí, se ve bien. ¿Sí? Bien, genial. Bueno, retomamos de acá entonces. ¿Para qué se estudian los miembros, habíamos dicho, en pediatría? ¿Sí? Se estudia para fracturas. ¿Sí? Una de las cosas que se estudia es para fracturas. Decíamos que si bien las fracturas de miembros inferiores no son tan comunes como las del miembro superior, por ejemplo, donde el chico está mucho más activo, siempre tocando cosas, saltando, apoyando las manos, o por curiosidad mete la mano en algún lado y se termina lastimando, ¿sí? Las fracturas de miembros inferiores no son tan comunes por traumatismo, ¿sí? Sí son comunes, por ejemplo, los chiquitos que hacen deporte, fútbol o algún otro tipo de deporte de competición de violencia, tipo artes marciales y esas cosas, ¿sí? Muchos chicos ahora está muy común que hagan también rugby, ¿sí? Pero también, bueno, hay distintos tipos de fracturas que se pueden producir, no traumáticas, sino por alguna patología, ¿sí? Una de las patologías más comunes que puede producir fractura es la osteogénesis imperfecta, que ahora la vamos a ver, ¿sí? Aquí no me deja. Ahí está. Otro estudio también por el que se piden, ¿sí? Estudios de miembros inferiores, es por el genus varu y genus valgo, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Por acortamiento de miembros inferiores, ¿sí? Siempre hay un miembro más largo que otro, ¿sí? Por patologías propias que son del pie, estudios para estudiar esas patologías, y también por estudios de las distintas patologías que son propias de la rodilla, ¿sí? Bien, en cuanto a las fracturas, ¿sí? ¿Qué pueden ver en estas fracturas? ¿Qué pueden ver en estas dos plaquitas? Fractura de tibia. Fractura de Tibia y tibia. peroné. ¿Son iguales las dos fracturas de tibia? A ver. Es que no sé por qué no los veo. A ver. ¿Ustedes me ven ahí? Sí, ¿no? O sea, están viendo la pantalla. Están viendo la pantalla. A vos no se te ve. No. Y el PowerPoint tampoco. Ah, tampoco se ve, no se ve nada. ¿Qué se ve? A ver. No, ahora no se ven. Nombre. Ah, a ver, espera, por eso digo, algo pasó por paseo porque yo no los estaba pudiendo ver a ustedes tampoco. Entonces digo, a ver, ¿ahí me ven? Sí, ahora Sí. sí te vemos. Ahora sí. Ahora sí. A ver ahí, si yo ahora los puedo ver ahí. Pero me sale acá, pero no los puedo, no sé por qué, no los puedo, a ver si salgo acá. Porque me quedo hablando solo como loco malo, ¿viste? No los puedo ver. A ver, pongo galería. Acá, ¿qué onda? Bueno, tampoco. Bueno, lo importante es que me puedan ver. ¿Me ven ustedes? Sí. ¿No? Sí. Ahí, bien, genial. Bueno, ¿y qué ven en esa fractura? Fractura tibia de los dos lados. ¿Qué ven de raro una fractura con respecto a la otra? ¿Con respecto a la patología o a la placa? Con respecto a una fractura, con respecto a la otra fractura. ¿Qué le ven de raro? ¿Cómo son esas En estos fracturas? momentos no se ve la imagen. ¿No se ve la imagen? No, No. no se ve. Ah, bueno, algo está pasando acá, ¿verdad? ¿Qué Te pasó? vemos a vos, nada más. No te lo puedo creer. Se fue sola. ¿Qué le está pasando a esta cosa? A ver. Está agarrando la locura. Ahí sí, Gus. ¿Ahí sí se ve? ¿Ahí se ve? Sí. Bien, Sí. bien. Sí. Bien, genial. Esta fractura que estoy señalando acá con el punterito y con esta otra fractura, ¿qué diferencia le ven una con otra? Vamos a buscarlas como las Son siete. diferentes tipos de fractura. Exactamente. Una tiene Una es desplazamiento
¿Cómo? Para mí una tiene desplazamiento y la otra no. Bien, son diferentes tipos de fracturas, ¿sí? Si ustedes se fijan, esta es una fractura, ¿sí? Que es transversal, ¿sí? ¿La ven? Que es una fractura transversal. Y esta es una fractura más bien longitudinal, el sentido, es un sentido longitudinal. ¿Se alcanza a ver? Sí, sí. Bien, genial. Bueno, Sí. este tipo de fracturas que son así transversales son típicos de fracturas por traumatismo de golpes directo, ¿sí? O sea, si este es el brazo mío, si el golpe es así directo y el hueso se quiebra por un golpe, o una compresión, como que diría, ¿sí? O una compresión. Entonces, por eso esas fracturas transversales, ¿sí? Cuando la fractura es más bien lineal, ¿sí? Como en este caso, ¿sí? Tiene que ser una fractura por una torsión. El hueso, al fracturarse, ¿sí? Se produce una torsión en el hueso. Entonces, es como que hiciera este movimiento, ¿se ve? Con mis manos, por un lado y para otro. Como se hace este movimiento de torsión, y entonces el hueso se fractura porque el hueso en sí hace una torsión sobre sí mismo, entonces produce esa fractura lineal. Si cuando la fractura no significa esto que podamos, ni que sea una cosa, descubrimos la panacea, una cosa importante, ¿no? Pero es importante, interesante saberlo, qué tipo de fractura, uno puede llegar a predecir qué tipo de fractura pudo haber sido esa, o una fractura por un golpe, por una compresión, ¿sí? Por un golpe derecho, o una producto de una caída, por ejemplo, donde uno se cayó, se dobló la pierna y giró sobre sí misma, ¿sí? Entonces, las fracturas, más o menos que tengan el concepto, las fracturas lineales, ¿sí? Van a longitudinales al hueso, tienden a ser una fractura producto de una rotación, ¿sí? Y las fracturas transversales tienden a ser una fractura por un golpe directo, ¿sí? Golpe directo, vino alguien y le pegó, lo quebró, por ejemplo, ¿sí? Bien. ¿Y acá qué ven de raro? En una tiene un tutor interno, el fémur, y la otra es algo patológico, pero no tengo idea qué es. Algo patológico, sí, exactamente. Bueno, esta es una reducción de la fractura de fémur, ¿sí? Donde justamente le colocan este tutor adentro para alinear la fractura, ¿sí? Y la que consolide, ¿sí? Eso se realiza en el quirófano. Y este chiquitito de acá al lado, lo que hemos hablado hace un ratito, que les dije, que es producto de patología, ¿sí? Fractura producto de patología. Este chiquito es una osteogénesis imperfecta, ¿sí? En la osteogénesis imperfecta hay una deficiencia en la producción de colágeno, ¿sí? Del paciente, por lo tanto, los huesitos se tornan muy débiles, muy frágiles. La enfermedad también se llama, no sé si la escucharon alguna vez, de los niños de cristal, de huesos de cristal. Sí, Sí. sí. Bueno, es esto, ¿sí? Es esta patología, la osteogénesis imperfecta. Pues fíjense cómo pobrecito tiene esta piernita, o sea, los huesitos estos tienen esa rigidez, se doblan todo. Miren acá la presencia de una fractura, ¿sí? Una fractura de este lado, otra fractura se ve vieja y resuelta de este otro lado, más acá arriba parece que hubiera otra callosidad de otro, ¿sí? Son chiquitos muy frágiles. A veces la misma mamá o el mismo papá, cambiándolos, los fracturan sin querer, ¿sí? Son huesos muy débiles. Pues es importante, cuando te llega un chiquitito de estas características, importante tratar de que los padres lo movilicen, porque ellos saben cuál es la mecánica que utilizan para inmovilizar al chiquito, ¿sí? Para cómo lo tienen que mover, hasta qué grado lo pueden mover, ¿sí? Siempre con la asistencia de ellos, uno indicándole qué es lo que tiene que hacer, pero que la movilidad sea de ellos. En general, en todos los chiquitos tratamos de tocarlo lo menos posible y que los padres se encarguen de moverlo. ¿Por qué? Sea que no tengan enfermedad o sea por un traumatismo o lo que sea, cualquier chiquito
niño que entra al hospital, ve un guardapolvo, ve un ambo y ve al diablo, más o menos, ¿no? O sea, le va a pasar, ¿sí? Porque no están acostumbrados y ya piensan que les van a hacer algo. Entonces, sobre todo, como hablamos al principio, charlar mucho, charlar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ponete acá, ponete allá, y que el familiar colabore, ¿sí? Y si tiene que poner la mano arriba de la mesa, tiene que acostarse arriba de la mesa, acostate acá, ponete abajo de la luz, y que papá, acostalo, papá movelo, papá ponelo, ¿sí? Siempre movilidad a los padres. Bueno, acá hay otro chiquito también, otro osteogénesis imperfecta, ¿sí? Poco menos grados, tiene distintos grados, un poco menos grados que la anterior, ¿sí? Acá también miran una callosidad, ¿sí? Aquí producto de una fractura, lo mismo en este otro lado, lo mismo acá en la tibia, ven que se nota ese engrosamiento del periósteo, ¿sí? Producto de una fractura ya resuelta. Bien, entonces, estos chiquitos son, y se estudian los miembros inferiores por estas cosas, o por traumatismos o por este tipo de enfermedades, ¿sí? Bien. Genovar o genovalgo. ¿Sintieron nombrar alguna vez esto? ¿Saben de qué se trata? ¿Lo escucharon alguna vez? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Bien, genial. ¿Esto es lo que escucharon? Sí. Sí. ¿Sí? Bien, genial, buenísimo entonces. Bueno, por este estudio, para estudiar este tipo de deformidades, también se pide la radiografía, ¿sí? Genovaro, ¿sí? Es el famoso chueco, que es el famoso chueco, ¿sí? Genovaro, también se le dice la jerga informalmente, los domadores de barril, por forma de las piernitas, tiene la forma de las piernitas, ¿sí? Y el genuvalgo al revés, las piernitas van, las rodillas tienden a juntarse, van hacia adentro, ¿sí? Se produce, ¿por qué? Por una falta de alineación, ¿sí? Entre los, que es en realidad, ¿no? Tiene otras causas, pero es la falta de alineación del eje longitudinal del fémur y de la tibia, ¿sí? Nos llevan una relación, puede ser, y forma un ángulo, ¿sí? Ese ángulo puede ser o hacia adentro o hacia afuera, ¿sí? Esto, si bien todavía no se sabe bien, o sea, cuál es su etiología, ¿no? Del genovaro y el genovalgo. Pero, de que nacemos, de todo que nacemos, sí, todos nacemos con un varo fisiológico, ¿sí? ¿Vieron alguna vez algún chiquito? No sé si le prestaron atención, pero ¿vieron algún chiquito cuando nace? ¿Cómo tiene las piernitas? ¿Cómo tiene esas piernitas? Como si tuviera genus varo. O sea, las tiene así como... Claro, exactamente. No sé cómo explicarlo. Exactamente, es un varo fisiológico, está chuequito hacia adentro, es la forma normal, las piernitas del bebé así, o sea, es una curvita. Ningún bebé nace con las patitas rectas y derechitas, ya propio como estamos nosotros para salir a correr. O sea, todo, cuando nacemos con un varo fisiológico. Al pasar el tiempo, ¿sí? Desde que nace hasta aproximadamente los 2 añitos, vamos manteniendo ese varo fisiológico y progresivamente va corrigiendo, ¿sí? Va a ir corrigiendo progresivamente hasta los 2 añitos y pico más o menos, casi 3, donde las piernitas van a estar derechitas, ¿sí? Estas son las edades que están acá abajo aproximadamente, puede ser inclusive menos todavía, como les estoy diciendo, ¿sí? Hasta aproximadamente los 2 añitos y pico, ya las piernitas tienden a ponerse en línea recta, ¿sí? Después de los 2 añitos, 3, hasta los 4 añitos aproximadamente, ¿sí? 5, progresivamente, las piernas tienden a formar un varo, ¿sí? A irse hacia adentro, a formar un varo, progresivamente. O sea, pasamos de acá, progresivamente pasamos por lo recto, ¿sí? Va pasando los años, progresivamente vamos formando un varo, ¿sí? Y así transcurrimos progresivamente, más o menos desde los
Y va a ir de a poquito, paulatinamente, va a ir corrigiendo esos, aproximadamente de los 4 añitos hasta los 7, 8 añitos, progresivamente ese varo va a ir desapareciendo y las piernas van a ir tomando su forma definitiva, que sería la forma recta, la forma definitiva. ¿Sí? Pero es todo un proceso que va formando. Pasa del varo, pasa recto, vuelve al varo, ¿sí? Y progresivamente vuelve las piernas rectas. Es todo un proceso. Por eso que se va estudiando, si ya tiene un chiquito de 14 años, o no sé, mucho ya 14, pero ponele 10, 11 años, y tiene un valgo importante, ¿sí? Un varo importante, entonces es importante decir, bueno, este chiquito tiene que necesitar un tratamiento, ¿sí? Porque no, ya pasó, ¿sí? La etapa donde ese proceso normal, ¿sí? Va corrigiendo. Bueno, acá está como se ve en la radiografía abajo, ¿sí? Como se ven los huesitos, si se ve acá en el varo, se ve el espacio que hay entre pierna y pierna, ¿sí? En la radiografía normal esa luz es muchísimo menos, las piernas tienden más bien a ser en línea recta, ¿no se ve? ¿Ahí bien? En el caso del valgo, los piecitos tienden a abrirse. Si vemos ya que o el médico ve que hay un pacientito ya que pasó ya la edad de la corrección, en la que piernas tendrían que estar en su forma definitiva, y sigue con un problema, por ejemplo, de valgo, ¿sí? De genovalgo, podría estar pensando en realizar un tratamiento, ¿sí? Acá hay otra plaquita. Muchas veces esas radiografías son radiografías que se toman de pie, ¿sí? Ambas rodillitas de pie, parado, frente, ¿sí? Y los médicos toman distintas medidas, distintos parámetros para saber cuánto grado de deformidad tiene y cómo va a ser ese tratamiento, ¿sí? Se toman una línea que pasa por el eje medial longitudinal del fémur, otro que pasa por el eje longitudinal de la tibia, ¿sí? Hay distintas formas de medir. Una de ellas es esta que yo les puse acá al lado, ¿sí? Trazan un ángulo, el ángulo que queda, lo miden. También miden la distancia que hay entre malleolo interno y malleolo interno, ¿sí? Y en cuanto a eso, sacan una serie de cuentas y medidas y saben cuál es la conducta que tienen que tomar, ¿sí? Lo importante nuestro trabajo importante para que sepan cuál es el trabajo que va a realizar el médico con respecto a lo que nosotros le vamos a entregar, al trabajo que nosotros le vamos a entregar. Entonces, por eso, ver que, no sé, hicimos una radiografía y, no sé, se me cortó la pierna por acá, por decirte algo, le di la rodilla, o sea, son placas que sabemos que tenemos que hacerla de vuelta porque necesitamos darle una estructura y una información al médico que es la que va a necesitar después él para poder sacar esa cuenta. Le cortamos el tobillo, y si yo sé que va a tomar una distancia entre malleolo interno y malleolo interno y no le estoy dando una parte de la pierna acá, esa radiografía probablemente al médico no le sirva, ¿verdad? Es así. Entonces tenemos que realizarlo de vuelta para poder entregarle al médico la mejor información posible. Bueno, la otra plaquita, como hablamos recién, ¿sí? Pacientito paradito, descalzo, siempre descalzo, ¿sí? Parado en posición normal, punta de piecito hacia adelante. Es importante esto, ¿por qué? Porque no hay que confundir un genuvaro, un genuvalgo, ¿sí? Con una rotación de la cabeza del fémur. Eso es importante, ¿sí? Porque puede pasar que la cabeza del fémur produzca una anteversión de la cabeza, una rotación, y sea producto este toque de rodilla de eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve esto? Las rodillas que tienen que estar mirando hacia adelante, al producirse una rotación de la cabeza, se dice que se miran, ¿sí? Las rodillas giran hacia adentro, ¿sí?
y tienden a mirarse, como si fueran dos ojitos que miran hacia adentro, así, bueno, las dos rodillas dicen que se miran. Entonces, es importante tener esta posición bien hecha, bien derechita, porque el médico cuando vaya a ver la radiografía va a darse cuenta, en realidad, por la posición de las rodillas, si en realidad es un genu valgo, ¿sí? Que las rodillas se tienden a ir hacia adentro, ¿sí? O que en realidad lo que están haciendo es girar sobre sí y mirarse, y por eso hace que las rodillas se vengan hacia adentro, como cuando uno mete las rodillitas hacia adentro. Bueno, eso es importante hacerla de pie, paradito y colchito bien derecho. Bueno, estos son los tratamientos, ¿sí? Que se pueden hacer que se hacen en realidad, ¿sí? Con plaqueta o con tornillos. Distintas técnicas se utilizan para corregir su genu valgo, ¿sí? ¿Qué hace? Se inmoviliza por medio de plaqueta el crecimiento, ¿sí? de uno de los costados, o sea, de un lado o del otro, del cartílago de crecimiento, por medio de estas plaquetitas. ¿Se ven bien? Sí, Sí, sí. se ven bien. ¿Sí? Bien. Entonces, inmovilizan el cartílago de crecimiento por medio de estas plaquetas y obligan a las rodillas a corregir esa posición. Colocan las plaquetitas, lo tienen un tiempito, unos meses creo, un año por ahí, y después lo retiran. Hacen los controles pertinentes a ver si corrigió o no y retiran esa plaqueta. Bien. Acortamiento de miembros inferiores. También por ese motivo es que piden las plaquitas, ¿sí? Que es una diferencia, ¿sí? De un miembro con respecto al otro. Un miembro más largo que el otro. No hay mucho secreto, es lo más frecuente esto, ¿sí? Lo menos frecuente es que se produzca ese acortamiento por medio de una fractura mal reducida, ¿sí? Puede pasar, no sé, una persona que se fracturó y no fue a atenderse nunca, o fue a un lugar y la atendieron mal y le yesaron como venía, y bueno, quedó un miembro más largo que el otro. Pasa, pero no es lo más frecuente, ¿sí? Bueno, acá tenemos una plaquita, dos plaquitas en realidad. Una está mostrando un miembros inferiores normal y el otro miembro patológico, ¿sí? Importante, cosas importantes en esto siempre tienen que verse las epífisis y las metáfisis. Siempre tienen que verse las articulaciones, ¿sí? En toda su longitud, para poder evaluar a ver si no hay algún otro tipo de patología. ¿Sí? Cuando se hacen, estas placas son las que se hacen con los chasis de espinogramas. ¿Los vieron alguna vez? ¿Los chasis grandes? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien, genial. Se hacen con esas plaquitas, ¿sí? Los chasis bien, bien grandes. Y de este caso, y de este otro lado estamos viendo una también plaquita de miembros inferiores, pero en este caso es patológico el miembro del lado izquierdo, ¿sí? Si ven en el fémur, ven que hay agenesia de la cabeza femoral, es completamente deforme el miembro, el fémur de ese lado, ¿sí? Y este es el chasis de espinograma. Este es un espinógrafo viejo que teníamos en otro servicio. ¿Sí? Hoy en día no tenemos este, ya lo van a ver cuando vamos al servicio. Pero los chasis son así, largos, grandes. ¿Sí? Y tienen una mayor densidad y una zona de menor densidad. Porque adentro la pantalla está dividida en dos, tiene densidades distintas. ¿Por qué? Porque justamente en el cuerpo tenemos densidades más distintas. La densidad de lo que es la parte de las rodillitas hacia arriba, lo que es fémur, es la misma que de las rodillas hacia abajo, de las piernitas, ¿sí? Sobre todo los chiquitos que son por ahí muy caderones. Entonces, la placa esta necesitamos también que tenga esa densidad adentro, lumínica. ¿Para qué? Para poder registrar todo el miembro en todo su esplendor, ¿sí? Sin que se queme ninguna de las partes. Bueno, esta es una radiografía también de escanograma, que se llama, ¿sí? Escanograma de miembros inferiores, ¿sí? Hecha con las placas antiguas, ahora lo hacemos digital, ¿sí? En ese entonces las placas venían, como ven este rayadito adentro, el de la placa. ¿Se alcanza a ver?
Sí, como un cuadriculado. Exactamente, exactamente. Ese cuadriculado en la placa sí es lo que le permitía al médico tomar distancias. Si ustedes ven, a ver si los puedo agrandar un poquito, hacia acá arriba, ven en el cuadrado acá, si pueden seguir esta línea Sí. que está acá, ¿sí? Se dan cuenta que por debajo de esta línea tenemos el techo acetabular, y si seguimos esa línea, está pasando por parte de la cabeza del fémur. ¿Sí? La línea Sí. acetabular está por arriba. Hay una discrepancia ahí. ¿Sí? Hay un fémur que es una estructura, una parte que es más larga que la otra. Si venimos bajando a la altura de las rodillas y seguimos esta línea, acá estamos a la altura más o menos del platillo tibial, y si seguimos del otro lado, estamos ya casi en los cóndilos femorales. Y estamos pasando por los cóndilos femorales. ¿Se ve? Sí. Pero así todo, esta discrepancia entre este lado y este lado es muchísimo menor a la discrepancia del lado de la altura de la cabeza del fémur. ¿Sí? Bueno, eso es lo que le permite al médico poder ir a evaluar, ¿sí? A ver qué tipo de tratamiento tiene que hacer. Si tiene que hacer un alargamiento del miembro, cuál es el que tiene que alargar, cuánto es que lo tiene que alargar, ¿sí? Bien. Todo por medio de mediciones que van sacando y cuentas. Bueno, esta es otra, igual, de un miembro inferior patológico, ¿sí? Bueno, y miren este chiquito, pobrecito. Esta piernita es normal. Voy a sacarlo acá porque se me fue el puntero. Ahí está. Esta piernita es normal, ¿sí? La de este lado, fíjense la pisada. La pisada es normal también, ¿la ven? ¿Alcanzan a ver que es normal la pisada? Pero fíjense cómo se desvía la piernita hacia afuera, ¿sí? Este fémur es evidentemente mucho más largo que este. ¿Qué es lo que provoca? Que la piernita se vaya hacia afuera, la rodilla se vaya hacia afuera, produzca una anteversión de la tibia, ¿sí? Y toda la rodilla hacia afuera. Y obviamente la articulación del tobillo también, llevando hacia afuera, ¿sí? Pero fíjense que la pisada, entre todo es normal, lo que tiene una desviación a la altura de la articulación del tobillo, ¿sí? Bueno, esta es una plaquita, no es de este chiquito, pero es parecida, ¿sí? También, acá ves como ven una deformación de la tibia, la curvatura, un recurvatum de la tibia. Bien, ¿y esta plaquita qué opinan? ¿Qué opinan de esta plaquita? ¿Sirve, no sirve? ¿Qué se les ocurre? No se ven las articulaciones. Bien, ¿qué articulaciones? Pareciera que estuviera superpuesta la tibia del femoral. peroné. ¿Cómo? Pareciera que hubiera una superposición de la tibia y del peroné en una de las dos piernas. De este lado, sí, eso producto de una pequeña rotación puede ser del piecito, ¿sí? Pero está bien lo que dijo, ¿quién dijo lo de que no alcanza a ver, de la articulación arriba? Nadia. Nadia, el que dijo Nadia, ve la articulación arriba, está cortada arriba, ¿sí? Arriba no se ve la articulación, para lo que serían miembros inferiores, de medición de miembros inferiores, o sea, lo que sería un escanograma, ¿sí? Que sirve para medir, hoy en día usamos el escanograma, tienen que verse las articulaciones, exactamente, la articulación de abajo del tobillo y la articulación, el techo acetabular de las caderas, ¿sí? Tiene que verse para poder medir, porque desde ahí es donde ellos van tomando la medida hacia abajo, ¿sí? Ahora, si esta placa, por ejemplo, para un escanograma, para una medición de miembro inferior, no serviría, ¿sí? Pero por eso es muy importante leer los diagnósticos de la orden, y que la orden venga con un diagnóstico, porque si esta placa la pidieran, por ejemplo, de otro servicio, ¿sí? Por ejemplo, están buscando una plumbemia, que es un aumento y una contaminación por plomo, por ejemplo, y están buscando, ¿sí? A ver si eso está impactando en algún tejido blando, ¿sí? Quizá esta placa la podríamos pasar, ¿sí? Porque para el fin que están buscando serviría, ¿sí?
no se corta demasiada información arriba. Por eso es importante el diagnóstico. Pero bien, como dijo Nadia recién, si estamos buscando para hacer un escáner y medición de miembro inferior, está cortado arriba, ¿sí? Para ser una placa perfecta, digamos, tendría que tener arriba, verse bien la articulación. Bien, alargamientos de miembros inferiores, ¿sí? Cuando pasan estas cosas, que hay un miembro más corto que el otro, como hace un ratito por ahí les tiré, los polí un poquito, los médicos ven qué tratamiento pueden hacer y alargan un miembro con respecto al otro, para llevarlos a la medida del otro. ¿Cómo lo hacen? Por medio de un tutor externo. ¿Vieron alguna vez a un chiquito con un aparato de esto puesto? Yo no. No, no. Nene no, pero sí un adulto. Un adulto también, exactamente. Bueno, esto ha pasado también, en adultos también, le ponen sobre todo, no con el fin quizás en los adultos de hacer un alargamiento de miembros, que también pueden hacerlo. De hecho, hay una modelo famosa que se ha hecho alargamiento de miembro justamente porque por su talla baja, una cosa locura, pero bueno. Esto lo ponen, ¿para qué? Para poder alargar. Entonces, el médico, ¿ve? Está este tutor externo por fuera, ¿qué pasa? En este espacio que está acá, se va formando una callosidad, ¿sí? Se va formando una callosidad, los osteocitos van formando hueso nuevo, ¿sí? Se van haciendo controles a medida que se van formando ese callo acá. El médico vuelve a estirar ese tutor externo, lo vuelve a separar un poco más y el tejido óseo se sigue generando. Y así hasta que consiga la medida que el médico considera que es necesario para igualarse con el miembro sano, ¿sí? Y en los adultos, como decía que también lo he visto en adultos, pasa a veces le ponen este tutor externo para estabilizar una fractura antes de la cirugía. Entonces, Lo que yo vi era una señora que había tenido cirugías y tenía un miembro más corto que el otro y se lo estaban haciendo también para equiparar los dos miembros. O sea, era mucha la diferencia entre uno y el otro y se lo estaban haciendo para eso. O sea, no sé cuántas cirugías había tenido, pero estaba con eso. Exactamente, exactamente. Es justamente para eso, lo utilizan para eso, para hacer ese alargamiento de miembro, y si no, también en el caso de que haya una fractura importante, sobre todo colocan también este tutor externo para estabilizar esa fractura hasta el momento de la cirugía, ¿sí? Pero en este caso, como también esa señora, lo utilizan y ese es el procedimiento. Van estirando ese tutor externo hasta conseguir la longitud deseada, ¿sí? Bien. Otra cosa que